Hola chicos, muy buenos días. Bueno, vamos a continuar con nuestras sesiones de análisis financiero. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, y vamos a continuar revisando el material. En las clases anteriores habíamos visto unos indicadores, ¿sí? Los cuales nos medían la capacidad de la empresa desde el punto de vista de la liquidez, de la rentabilidad y los márgenes de inversión. Bueno, ahora estamos mirando otros indicadores que también hacen función en rentabilidad, que son bastante utilizados, ¿sí? Y que nos van a permitir a nosotros tomar mejores decisiones a la hora de invertir o a la hora de estar revisando los estados financieros de una empresa que ya está constituida, ¿no? Bueno, para ello es importante también recordar los aspectos claves de las finanzas, ¿no? Lo más importante, digamos que son estos tres ítems con los cuales ustedes van a propender a hacer los análisis financieros respectivos. El primero, entre el riesgo y beneficio. Van a mirar ustedes esa capacidad y entre más rentabilidad espera un inversionista, más riesgo está dispuesto a correr. Entonces, miren que el tema de inversiones va en función del riesgo. Pongámonos a pensar un momento en aquel evento catastrófico que pasó en Nariño con el tema de las pirámides. La gente arriesgaba mucho, pero asimismo ganaba bastante dinero, bastante rentabilidad. Era algo ilegal, claro está, desde el momento que se constituyó ese tipo de negocios, ¿sí? Pero lo tomamos como ejemplo, ¿por qué? Porque daban utilidades de hasta el 50% del valor invertido, ¿cierto? Entonces, usted no tenía, digamos, un soporte, una solvencia de alguien que le entregue ese dinero, que se lo devuelva, pero sí le prometían utilidades desbordadas, ¿no? Pongamos o comparemos el caso con las entidades financieras. Cuando usted accede a ahorrar un dinero en una entidad financiera, el banco le va a entregar una tasa de interés, pero es muy bajita. ¿Pero por qué lo hace usted? Porque sabe que el riesgo es mínimo, que el banco a usted le va a responder y en algún tiempo le va a devolver a usted ese dinero, porque está dentro de la estructura de un sistema financiero, porque el Banco de la República lo está verificando y porque hay un Estado que en cabeza del Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Bancaria y Financiera le dan a usted el soporte para que ese dinero se le pueda regresar. Pero en el caso de las pirámides no, pero como les comento, el beneficio era más alto. Entonces, ese es uno de los dilemas que se debe tener a la hora de realizar un análisis financiero, ¿sí? El segundo, liquidez y necesidad de invertir. Entonces, el dinero en efectivo es necesario para el trabajo diario. Eso es lo que se llama el capital de trabajo, ¿no? Que lo tenemos en el activo, pero a costa de sacrificar mayores inversiones. Entonces, ahí es donde entramos nosotros a verificar ese dilema. Entonces, ¿es mejor ser líquido o invertir? ¿Sí? Entonces, podemos acaparar una parte de nuestra liquidez. Recuerden que la liquidez está dentro del activo corriente, las cuentas de caja, las cuentas de bancos. Sacamos dinero de allí, extraemos un porcentaje de nuestra liquidez y lo invertimos. Y de ahí pasamos al siguiente margen, al del riesgo y beneficio. Entonces, ¿será bueno invertir? ¿Será que obtenemos las rentabilidades que nosotros queremos? Y invertir no únicamente, esto para que lo tengan claro muchachos, no únicamente es invertir en un banco, invertir en acciones, no. Aquí la inversión va en función de invertir en el propio capital de trabajo de la empresa que está dentro del activo, en este caso el inventario. Entonces, miren, yo tengo unos presupuestos de ventas o unos pronósticos de ventas para el próximo año bastantes exitosos, porque mi producto por factores externos tiene bastante acogida. Vamos a suponer eso. Entonces, es allí donde usted tiene que delimitar hasta qué monto podía realizar usted la inversión y con ello obtener rentabilidad. Entonces, es allí donde usted debe sacar esos indicadores de liquidez, debe determinar esos indicadores, saber qué tan líquido es usted. Y si está en el margen superior a uno, su liquidez muy alejada del uno, que quiere decir que es líquida la empresa, podrá tomar decisiones de inversión a largo plazo. Algo también muy importante para las finanzas, para el análisis financiero, es el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, miren lo que leamos ahí en el enunciado, dice, es preferible tener una cantidad de dinero ahora que la misma
en un futuro. Entonces, eso es como cuando uno dice, ¿cuánto tiene usted en sus finanzas personales? No, dice, yo tengo 4 millones de pesos, pero resulta que 3 millones los tengo prestados. Ah, entonces esa es una aliciente de que pueda que le devuelvan, como pueda que no, ahí está el riesgo, ¿sí? Por eso lo más importante es obtener ese dinero, tenerlo, digamos, en el tiempo presente. ¿Qué afectaciones dentro de los estados financieros me permite determinar esto? Los movimientos de cartera, ¿sí? Entonces por eso es tan importante tener un indicador, ya que ya lo miramos, un indicador de rotación de cartera bastante bajo, que me permita obtener a mí una rotación, por ejemplo, de unos 30 días, de 15 días, de 20 días, sería excelente, que podamos tener una devolución de esa cartera, de esas deudas que nos tienen nuestros clientes a nosotros. Entonces, miren, el valor del dinero en el tiempo es bastante importante. ¿Cuál es la función financiera de la empresa? Entonces, todas las operaciones de la empresa implican llevar a cabo actividades, ¿sí?, que agrupan estas categorías. Está el mercadeo, las finanzas, talento humano y operaciones en empresas. Entonces, estas cuatro, digámoslo así, cuatro categorías que nosotros revisamos dentro de una función financiera, van de la mano, ¿no? Miren, el mercadeo, las operaciones que se realizan en la empresa, el talento humano y las finanzas, todas convergen entre sí para propender, en últimas, el crecimiento empresarial. ¿Cuál es el objetivo de todo lo que hemos estado estudiando, de esos indicadores y de las finanzas en general, ¿no? Aquí está, en este triángulo, yo creo que se expresa de la mejor manera en la parte central, que es darle valor a la empresa. ¿Cuál es la función usted como contador, como administrador, a la hora de hacer un análisis financiero? Incrementar el valor de la empresa. ¿Cómo lo hace? Minimizando los desperdicios, ¿sí? Y los desperdicios, hago referencia a los gastos no fructíferos, y maximizando el valor de la empresa. ¿Cómo lo maximiza? Con buen uso de mercadeo, ¿sí? Nuevos sistemas de postventa, en sí generando mayor utilidad o rentabilidad para la empresa, ¿no? Entonces, mire, aquí están, digamos, los pilares, la rentabilidad, ¿sí? Que haya flujo de efectivo y que haya crecimiento permanente en el mercado. Entonces, usted tiene que buscar estrategias. Hay dos tipos de estrategias para dentro del mercadeo. Se habla de unas estrategias con, de forma horizontal y unas estrategias de forma vertical, ¿no? ¿Sí? Entonces, las estrategias horizontales, como su nombre lo dicen, van hacia el horizonte, van hacia fuera. Son estrategias que le permite a usted recabar o recaudar clientes o mercados que están fuera de usted, ¿sí? Mercados nuevos. En cambio, las verticales, esas estrategias a usted le permiten recaudar o recabar estrategias que van en pro de mantener sus clientes, los que ya usted tiene. Entonces, miren que eh, salir a buscar, digamos, clientes en el mercado ofrece un sinnúmero más de estrategias, ¿no? Puede ser disminución del valor del precio del producto en comparación con la competencia, las promociones, ¿no? Que pague dos, lleve tres, ¿sí? Los tiempos de pronto en los cobros, ¿sí? Le podemos ampliar tiempos pagos de plazo de cartera. Pero las estrategias verticales, las que son internas y las que se deben utilizar para mantener a un cliente, que el cliente siga siendo fiel, esas son las más difíciles de encontrar. Y dentro de esas, por ejemplo, tenemos ahí algunas empresas que hacen, por ejemplo, yo qué sé, digamos que la empresa se llama eh, Express Limitada, ya, y hacen un día en el año que se llama el Día Express Limitada. Y a todos los clientes fieles les otorgan descuento de un 70-80%. Otra estrategia le pueden aumentar, digamos, el plazo de cartera, aunque bueno, eso a largo plazo pues no podría ser tan bueno porque le afecta su indicador de rotación de cartera, pero podría ser una estrategia, ¿sí? Y de hecho, las estrategias verticales, sí, son las que de manera más difícil usted las puede identificar para su empresa, ¿no? Entonces, esos son los objetivos
del análisis financiero como tal. Valorizar, perdón, darle valor a la empresa. ¿De qué depende la maximización del valor de la empresa? Entonces, de tres decisiones, que esas las van a tomar ustedes, ¿no? Ojo que como contadores, no, aunque deben saber la parte técnica, que es digitar, causar, registrar, todo lo de operaciones contables, su función o su misión principal es esta, la del análisis financiero, y va en función de estas decisiones. Una, la inversión, otra operación y la otra financiación. Para una empresa es muy importante estos tres ítems, ¿no? ¿Cómo invierto? ¿Cómo opero? ¿Y cómo financio esas operaciones de inversión que yo he realizado? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las decisiones de inversión, ¿a qué apuntan? Primero, proyectos de expansión interna, ¿no? Queremos mejorar nuestra infraestructura, queremos departamentalizar nuestra empresa, queremos crear más vacantes de trabajo para que ingresen más personas y así agilizar o hacer más eficiente eh, las actividades de la misma. Segundo, los proyectos de expansión externa. Entonces, ¿con quién nos podemos aliar? ¿Con qué proveedores podemos nosotros trabajar que nos ofrezcan unos costos y unos intereses pues asequibles, ¿no? Recuerden que a veces uno permanecer toda la vida con un proveedor pues no es tan bueno, ¿sí? Debe usted como administrador tener sus plan B y su plan C. Entonces, si usted se encarga de distribuir huevos frescos, por ejemplo, y tiene un distribuidor de las cubetas, entonces se hace necesario que, por ejemplo, en ese caso, realicen la adquisición de cotizaciones con otros proveedores. Entonces eso les va a permitir a ustedes que tengan un plan B o un plan C en un momento determinado. ¿Listo? Y es así como esos activos los pueden invertir, ¿no? Entonces pueden invertir en más inventario, ¿sí? Que va a generar más lucro por la venta, o pueden invertir también en activos fijos que les permitan, por ejemplo, expandirse de manera interna la empresa, como más computadores, eh, más propiedad, planta y equipo, ¿sí? Que les permita ampliarse internamente. ¿Qué activos y recursos deben adquirir para elaborar el producto o los servicios? Entonces, es allí en esa pregunta donde usted va a tomar una decisión de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Sí? Para la elaboración de mi producto, la prestación de mi servicio. Entonces, ¿qué debo comprar? ¿Qué es lo necesario? ¿Sí? Miren que, por ejemplo, yo pongo a colación ahorita esto que está pasando con lo de la pandemia. No sé, ustedes han escuchado las noticias. Resulta que bajo bueno, pues la supervisión de la Presidencia de la República se compraron unas camionetas blindadas para el traslado del presidente, si no estoy mal, 9.700 millones de pesos se invirtió en eso. Entonces allí es donde uno tiene que ver, el país está pasando por un problema bastante grande. No hay recursos, ¿sí? Para la salud, han disminuido. Y encima de eso se toma una decisión de inversión en unos activos que la verdad ahorita no están produciendo rentabilidad al país, ¿sí? Entonces esa es una muy mala decisión de inversión. Miren, ya que hay otra pregunta, ¿cómo satisfacer las necesidades de capital de la empresa? Entonces, esa es otra decisión de inversión. Recuerden, el capital es lo que le permite a la empresa moverse, es el motor, ¿no? El motor, digámoslo así, de la empresa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros verificar esas necesidades de ese motor? Entonces, esa es una decisión de inversión. Luego tenemos unas decisiones de financiación, que son la consecución de los recursos para operar y para que la empresa crezca. Y aquí va un poquito lo que tocamos la clase anterior, lo del apalancamiento, ¿no? ¿Se recuerdan? El apalancamiento financiero. Entonces, responde a estos ítems. Por ejemplo, ¿qué formas y fuentes de financiación están disponibles? Entonces, el capital structure, ¿no? La estructura del capital. ¿Cómo nosotros podemos adquirir unas fuentes de financiación a corto o a largo plazo? Entonces, como lo que hablábamos en la clase anterior, podría ser aportes adicionales de los socios o dueños o el apalancamiento financiero que ya puede ser con otras entidades o otras personas naturales, ¿no? ¿Cómo pueden obtenerse los fondos de manera eficiente? La planeación. Entonces, es importante planear, ¿no? En el caso de que yo necesite apalancarme,
con qué entidades financieras yo cuento, cuáles son las tasas de interés que ellas me otorgan y a qué plazos yo puedo redimir esos fondos, ese apalancamiento que yo necesito. Entonces, todo esto tiene que ser planeado. Una empresa, cuando inicia el año, generalmente en enero, se debe determinar estos análisis, hacer el análisis del año anterior, para poder con esto, poder pronosticar qué es lo que podamos hacer en este año. ¿Somos líquidos? ¿Necesitamos apalancarnos para invertir? ¿Y qué tan bueno es apalancarnos? ¿Estamos obteniendo utilidad? ¿Es más el interés que se está ganando por el dinero que podríamos apalancarnos que el que se le paga al banco? Entonces, esas decisiones, esas preguntas, ustedes las van a responder de acuerdo a los estados financieros del año anterior. Tercera, ¿cuál será el costo de las fuentes de financiación? Que hablábamos también en la clase anterior. O sea, solicitar un crédito acarrea unos costos, ¿no? Los costos de interés sobre todo, que eso se los atribuye como directamente pues a la utilidad que obtenga de esos recursos. Y eso es lo que usted tiene que comparar para ver si apalancarse es bueno o es malo, ¿no? ¿Y qué tanto dividendo a repartir? Entonces miren que los dividendos para los dueños de la empresa pues es el tope máximo, ¿no? Ellos lo que quieren es que siempre haya dividendos. Dividendos son las ganancias que se obtiene por el capital invertido. Entonces, de acuerdo a eso, estas decisiones de financiación me permiten determinar qué dividendos van a obtener los socios. Entonces, bueno, es importante que revisemos los estados financieros para el análisis, ¿no? La primera, bueno, creo que hace 3, 4 clases tocamos este tema, ¿no? Que decíamos la parte del activo corriente, ¿sí? Es la liquidez y el activo no corriente es la solidez, ¿no? Yo les traía a colación ese caso de Avianca, donde era bastante sólida por la flota de aviones que tenía en su activo no corriente, pero era ilíquida porque no tenía recursos. Y de hecho ya ahorita por ahí salió en internet, ya que Avianca necesita que la salven, porque como les había comentado, está al borde de la quiebra, porque no es líquida, por eso. Así sea grande la empresa, no es líquida, entonces se va a la quiebra. Y que nosotros también podamos identificar y verificar los estados de resultado de esta manera. Los ingresos, los costos, los gastos y la utilidad operativa que se obtiene, ¿sí? Es la estructura operativa de la empresa, hasta la utilidad operativa. Luego vienen los gastos financieros y los ingresos no operacionales, que eso está dentro del estado de resultados. Entonces, esta es la estructura no operativa, no tiene nada que ver con la operación de la empresa. Y para finalizar, tenemos aquí la utilidad antes de impuestos, el impuesto de renta y la utilidad neta. Entonces, esta es la estructura que nosotros vamos a buscar financiar. Y este estado de resultados trabaja bajo los indicadores de rentabilidad, ¿no? De rentabilidad se basan en el estado de resultados. Ahora bien, vamos a continuar mirando otros indicadores, ¿no? Yo sé que ya miramos unos de liquidez, de rotación. Ahora vamos a ver otros que hacen parte también de la rentabilidad. Entonces, primero tenemos el EBITDA. No sé si de pronto ustedes lo hayan escuchado hablar. Sí, el EBITDA, bueno, ahí están sus siglas en inglés, ¿sí? Entonces, EBITDA lo que trata es eh, de dar el valor de la utilidad operacional de la empresa en términos de efectivo, ¿no? ¿Cuál es el valor de la utilidad operacional? Utilidad operacional, recuerden, únicamente es la operación sin descontar costos y gastos. Entonces, el EBITDA, aunque no forma parte del estado de resultados de una empresa, se relaciona con él directamente. Es un indicador que mide la capacidad de una empresa para generar beneficios. ¿Qué tantos beneficios genera una empresa? Para esto me sirve el EBITDA, ¿sí? Y considera únicamente la producción y elimina, ¿sí? Las dotaciones, el efectivo del endeudamiento, la variabilidad, ¿sí? En este aspecto. Entonces, miren, el EBITDA se calcula a partir del resultado final, ¿sí? O sea, las ventas, y no incorpora los gastos de intereses e impuestos ni las disminuciones por amortizaciones y depreciaciones. Ahorita vamos a ver la fórmula. Entonces, en últimas, nos va a mostrar el resultado puro de la explotación de la empresa, es decir, lo que está obteniendo en utilidades, ¿no? Entonces, miren, la principal utilidad del EBITDA es que muestra los resultados de un proyecto
¿sí? Sin considerar los aspectos financieros o fiscales. Al hablar de fiscales estamos hablando de impuestos, ¿no? El EBITDA informa de si, en principio, un proyecto puede ser o no rentable. Cuando nosotros como empresa accedemos a un crédito, a una entidad financiera, y ellos nos piden los estados financieros, e internamente ellos calculan el EBITDA. Este valor, este indicador es el que a ellos les permite determinar pues, si una empresa es rentable. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de EBITDA. Primero tenemos el positivo. Entonces, si el EBITDA es positivo, ¿sí? Quiere decir que la rentabilidad final del mismo va a depender de la gestión de las políticas de financiamiento, ¿cierto? Entonces, es bueno. En cambio, si el EBITDA es negativo, ¿sí? El resultado va a ser negativo, entonces, en ese caso sería un criterio para descartar la viabilidad de un proyecto. Entonces, nosotros al saber el EBITDA de una empresa, podemos decir si este es rentable o no es rentable, ¿no? Recuerden que la capacidad para generar beneficios, no todas las empresas lo tienen. Entonces, es importante pues saber determinar este EBITDA para ver si mi empresa está realizando consecuencias de rentabilidad, ¿no? Recuerden que tener una empresa no simplemente, y a veces es desafortunado pensar esto, y algunos gerentes lo piensan, que si usted está vendiendo, está bien. Ya, yo tengo mi empresa, estoy vendiendo, perfecto. Eso no se ponen a revisar indicadores, que van a estar haciendo análisis financiero, ¿no? A ellos no les interesa. Dicen, no, como está vendiendo, está bien, hay dinero para pagar nómina, están quedando utilidades en el año, no interesa. Pero si se pusieran a hacer un análisis financiero exhaustivo, podrían encontrar casos como, por ejemplo, la rotación de cartera está muy alta, entonces podrían ser más líquidos y podrían tener más dinero disponible. Y con eso podrían obtener más utilidades y de pronto bonificar a los trabajadores, ¿no? Entonces, todo esto que estamos nosotros estudiando de análisis financiero para ser reales en el mercado, sobre todo aquí en Ipiales, no lo utilizan mucho. Son muy poquitas empresas que usan estos indicadores. Entonces, qué bueno que ustedes los aprendan para que realmente los apliquen, ¿no? Y no son difíciles de determinar. Ya el análisis, como ustedes miraron, es bajo criterio de ustedes por cada empresa que desarrolle, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos de este EBITDA? Entonces, la primera que permite tener conocimiento de cuál es el flujo de dinero real que dispone la empresa, ¿no? Tras invertir en un proyecto. Y permite hacer comparaciones del historial de la empresa a lo largo de su operación. ¿Qué factores quedan por fuera del EBITDA? Entonces vamos a quitar, como decíamos en un inicio, los intereses, los impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Esto no se tiene en cuenta para el cálculo del EBITDA, ¿sí? Y entonces aquí tenemos la fórmula para el cálculo. Mire, como esto no se tiene en cuenta, por eso se lo suma, ¿no? No se resta, sino se lo suma porque no se lo tiene en cuenta para el cálculo del EBITDA. Entonces, ¿cómo se lo calcula? Va a ser igual a los ingresos de las actividades, que se la tenemos en el estado de resultados, menos los costos, menos los gastos de administración y venta. A esto le sumamos la depreciación y amortización, como les digo, se la suma porque no se la tiene en cuenta, ¿no? Entonces se la debe sumar allí. Y nos da el EBITDA. O, otra fórmula, el EBITDA va a ser igual a la utilidad operacional. Recuerden que la utilidad operacional sale de restar los ingresos, los costos, ¿sí? Y los gastos. Ahí obtienen ustedes la utilidad operacional. Entonces es lo mismo. Más los gastos por depreciación, más los gastos por amortización. Y nos da el EBITDA, ¿no? Entonces miremos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo del cálculo del EBITDA. Ejemplo 1. Entonces yo aquí tengo un estado de resultados, tengo unos ingresos y aquí unos costos, unos gastos varios, unas provisiones de cliente, una provisión de deterioro de vehículo, ¿sí? Gastos de personal, unos intereses, un impuesto y un resultado neto. Entonces a ello voy a calcular el EBITDA. Entonces primero voy a calcular el resultado operativo. ¿Cómo me sale el resultado operativo? ¿No? Entonces miren, al resultado neto, ¿sí? Le voy a restar
los intereses y los impuestos. Entonces ahí me va a dar la parte operativa, ¿no? La parte operacional. O, o que es lo mismo decir los ingresos menos los costos, menos los gastos, ¿sí? Es lo mismo. ¿Listo? Entonces aquí nos da 10.000. Bueno, se preguntarán si acá son negativos, pero ¿por qué me da positivo el valor? Porque estoy restando. La fórmula como tal me dice que reste. Y como estos son negativos, se van a sumar en últimas, ¿no? Menos por menos más. Por eso nos da el resultado operativo 10.000, ¿sí? Sería como estarlos sumando positivos todos. Aquí se restan porque dentro del estado de resultados se debe restar el interés y el impuesto para sacar el resultado neto, ¿sí? Bueno, entonces una vez obtenemos el resultado operativo, vamos a tomar el valor de la amortización. ¿Cómo tomamos el valor de la amortización? Recuerden que la provisión de pago de clientes, ¿no? Que no se olviden, estas provisiones se las hace de forma, digamos, analítica, ¿no? Y precisan en qué margen mis clientes no me van a poder pagar. Lo que se llama en, en la parte fiscal castigo de cartera. ¿Sí? Y eso es descontable también del impuesto de renta, pero siempre y cuando ya determinemos que no se va a hacer. Entonces, cada periodo contable es importante hacer una provisión de pago de clientes, o sea, uno ir determinando más o menos del total de mi cartera, de acuerdo a la rotación y a lo tiempo que ya nos deben, en qué porcentaje me van a incumplir mis clientes. Entonces, puedo decir en un 5% del total de la cartera. Eso lo determinará cada empresa. Entonces, esto se va a amortización. Esto lo vamos a amortizar, los 2.000, ¿no? Y lo mismo la provisión del deterioro del vehículo. Entonces, el carro va a perder su valor. Entonces, se va a amortizar este valor del deterioro. Ojo, no es depreciación, sino amortización, ¿no? Se amortiza porque hay una pérdida del valor aquí. ¿Listo? Una provisión en la pérdida del valor, perdón. Una provisión en la pérdida del valor. Por eso se amortiza. Y sumamos las amortizaciones. 2.000 más 3.000. Entonces tenemos aquí pago de clientes 2.000 y 3.000. ¿Listo? ¿Por qué los tomo positivos? Bueno, como les dije, acá está negativo porque debe restar al ingreso para sacar el resultado neto. ¿Sí? Por eso los tomo acá en positivo. Y listo, entonces vamos a determinar el EBITDA. Y el EBITDA que es igual. ¿Sí? Resultado operativo más total amortización. Revisemos la fórmula. Listo, entonces va a ser igual el EBITDA. Utilidad operacional más gastos de depreciación más gastos por administración, ¿no? Entonces vamos a determinar utilidad operacional más y más la amortización. ¿Listo? Está en función nuestro EBITDA. Miremos otro ejemplo, que es más sencillo para calcular aquí el EBITDA. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí en el ejemplo 2 unos ingresos de 300.000, unos gastos de 50.000, unos costos de venta de 100.000 y una depreciación y amortización de 20.000, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual el EBITDA? Miren, ingresos menos gastos, menos costos y más la depreciación. Más sencillo. Y de hecho así lo van a encontrar ustedes para hacer los estados financieros, de esta manera. Es una forma más sencilla. ¿Listo? El EBITDA va en términos monetarios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos el EBITDA en este ejemplo, por ejemplo? Entonces, la empresa con unos ingresos, una utilidad bruta de 300.000, ¿sí? Podemos decir que su utilidad real es de 170.000. Así se lo interpretaría el EBITDA. Y esto es lo que miran los bancos, ¿sí? Dice, a ver, entonces de 300.000, que viene a ser el 100%, tengo 170.000. ¿Cuánto será el porcentaje? Entonces sacan una regla de 3, ¿sí? Y este lo dividen entre este valor. Listo. Entonces miren, dice el 56%. Entonces el 56.7% de lo que la empresa
tiene como ingresos equivale a una utilidad, a una rentabilidad EBITDA, ¿sí? Entonces recuerden, mire, aquí está. Muestra el resultado de un proyecto sin considerar los aspectos financieros fiscales. Entonces, es la utilidad, digámoslo así, bruta, allí. ¿Listo? Es para que lo tengamos en cuenta. Bueno, continuemos. La rentabilidad del patrimonio, el ROE. Sí. Entonces, también es importante que los accionistas sepan, ¿sí? ¿Cuánto será la rentabilidad que ellos obtienen por el capital que se invierte? Entonces, por eso es necesario medir de forma precisa qué valor me permite verificar a mí la rentabilidad que tengo dentro de la empresa. Yo no sé si ustedes recuerden que hicimos un ejercicio de un ejemplo de 3 empresas, una A, B y C. Yo les había dicho que escojan en cuál de esas 3 invertirían y por qué. Bueno, ahora con este indicador ustedes ya van a poder tener un valor numérico o un porcentaje para poder determinar cuánto se puede o cuánto no se puede invertir en una sociedad. Y entonces el ROE va a ser igual a la utilidad neta dividido entre el patrimonio. Y otro indicador es el ROA, también, rentabilidad del activo total. Entonces me dice en términos porcentuales por cada peso invertido en activos, cuál es la utilidad neta en el periodo que se genera. Entonces, por eso la fórmula es la utilidad neta entre el activo total. Entonces, muestra la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o con patrimonio. Miremos un ejemplo, es más sencillo. Miren, aquí tenemos una empresa presenta este estado de resultados. Ojo que la rentabilidad es en base al estado de resultados, ¿no? Pero también necesitamos para este caso unos datos como el activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Que hace parte del estado de situación financiera. Les vamos a calcular el ROE. Utilidad neta entre patrimonio. Entonces aquí tenemos los ingresos, miren, 40,000, los costos. Para obtener la utilidad bruta, le restamos al ingreso el costo. Tenemos unos gastos operativos, unos intereses como gastos, y una utilidad antes de impuesto. Entonces a la utilidad bruta le quitamos todos esos gastos. Aquí le estamos aplicando un porcentaje de renta del 34%, 3,400 y me da la utilidad neta. Ahora sí, con esa utilidad neta podemos trabajar. Utilidad neta entre patrimonio. Entonces vamos a hacer la división. Va a ser igual a la utilidad neta dividido entre el patrimonio. Y aquí determinamos el ROE. ¿Sí? En términos porcentuales viene a ser el 66%. Es decir, que los accionistas que inviertan en esta empresa van a obtener una utilidad por cada inversión del 66%. ¿Sí? ¿Les parece bueno? Es buenísimo, ¿no? Imagínese usted, invierte 10 millones de pesos. Por los 10 millones va a recibir 6,600,000 en el año. Es bueno. Aquí hay un indicador alto del ROE. O sea, si se dice que sobrepasa, pues el 50% es bueno el indicador de rentabilidad de la inversión del capital. Ahora sí calculemos el ROA. ¿Sí? El ROA es igual a la utilidad neta sobre el activo total. Entonces, miren, utilidad neta dividido entre el activo total. Sí, aquí hay un margen del 33%. Entonces, ¿qué nos mostraba? La capacidad del activo para producir utilidades. Entonces, por cada peso que nosotros tengamos en el activo, esto significa, por cada peso que tengamos en el activo, se le va a generar una utilidad por los movimientos de la empresa de un 33%, que es bueno. Se dice que una empresa debe trabajar en un margen mínimo del 15% de utilidad para que sea, pues, determinada como una empresa que va en crecimiento. Entonces, aquí en este caso hay un 33%, es muy bueno. Estamos digamos, dentro del nivel que se espera.
Entonces, de esta manera se calculan estos tres indicadores, el EBITDA, el ROE y el ROA, ¿no? Ya con ello, pues hemos mirado los índices más usados para lo que corresponde al análisis financiero, ¿no? Bueno, ahora les voy a dejar una actividad, ¿no? Bueno, la clase termina aquí, pero les voy a dejar esta actividad, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Sí, aquí les dejo, ya les voy a cargar en la plataforma también un link. Van a hacer algo similar a lo de un trabajo que ya realizamos hace 2, 3 semanas, creo. Van a tomar estados de resultados de dos empresas diferentes y me van a aplicar, en este caso, exclusivamente indicadores de rentabilidad. Entonces nosotros ya habíamos mirado el margen bruto de utilidad, margen neto de utilidad, margen de utilidad operacional, van a calcular el EBITDA y el ROE, ¿sí? El ROA no porque, bueno, este no va en función de la rentabilidad. Y deberá justificar de esas dos empresas por qué realizaría usted la inversión en ella. Entonces, bueno, usted primero toma los dos estados financieros, como estos en términos porcentuales, entonces le va a permitir a usted hacer una comparación, ¿no? Entonces, así la una tenga miles de millones y la otra menos, pero pues usted lo va a analizar bajo el margen del porcentaje. Entonces va a decir, sí, bueno, yo voy a invertir en esta empresa porque esta empresa me ofrece en mi inversión un ROE de tanto y esto me permite determinar que por cada dinero que yo invierta voy a ganar tanto porcentaje, ¿sí? O un EBITDA, ¿sí? Entonces, porque el EBITDA de esta empresa al finalizar el periodo va a ser de tanto, ¿sí? O el margen bruto de utilidad, no, yo voy a invertir en esta empresa porque el margen bruto de utilidad es este, ¿sí? Entonces deberán aplicar estos indicadores de rentabilidad, todos, ¿no? Aquí no les voy a decir elijan, sino me aplican estos, por favor. Margen bruto, margen neto, margen de utilidad operacional, el EBITDA y el ROE. ¿Sí? Cualquier duda me pueden escribir. ¿Sí? De igual manera les voy a subir un material para que lo lean. Es una lectura, es una parte de un libro muy bueno sobre análisis financiero, ¿no? También. Listo, chicos, entonces espero que les haya gustado la clase y vamos a continuar eh, la próxima semana, ¿no?